Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jenny Paula Tobar Silva. El presente grupo va a ser presentado por mi persona, por Sebastián Tobar Flores y por Miguel Ángel Pedroso, quien estaremos conversando sobre el tema de qué es la pila. Bueno, la planilla PILA es un documento que utilizan los empleadores en Colombia para hacer los pagos de seguridad social a todos sus trabajadores y es la forma de informar a las entidades correspondientes sobre los aportes de las pensiones, de la salud, de los riesgos laborales y la caja de compensaciones que han hecho para cada uno de sus empleados. Y en el presente trabajo, pues vamos a conocer y detallar sobre la estructura completa de la pila, conocer para qué sirve la pila y cómo obtenerla. Primero conocer qué es la pila, qué significa sus siglas. Bueno, la pila significa la planilla integrada de liquidación de aportes. La pila es un formulario virtual que permite a las personas, a las empresas, liquidar y pagar sus aportes al sistema de protección social, como lo son EPS, viene siendo su salud, una administradora de fondo de pensiones, la ARN y la caja de compensación familiar. Al conocer ya qué es la pila, ¿quién debe pagar los aportes a este sistema? Quien los debe pagar son todos aquellos trabajadores independientes que realicen una actividad económica y que tengan ingresos superior a un salario mínimo mensual. También, si eres independiente por cuenta propia, pues, y tus ingresos son superiores al salario mínimo, deberás realizar aportes a los subsistemas de pensión y de salud. En caso tal que la actividad laboral sea bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios superiores a un mes, deberá realizar lo que viene siendo aportes, pensión, salud y riesgos laborales. Un dato muy importante y que nos preguntamos muy frecuente es qué fechas de pago, cuándo debo pagar mi planilla de seguridad. Bueno, todos los aportantes deben pagar su planilla de acuerdo a las fechas indicadas a continuación. Los días hábiles por los dos últimos dígitos, ya sea de tu NIE, ya sea que es una empresa, o de tu documento de identidad, pues si eres independiente. En este caso, los que terminan en 007, por ejemplo, un 00 al 07, deben de pagar los días hábiles hasta el 2. Los del 08 al 14, o sea, es decir, si tu documento de identidad termina en los dígitos del 08 al 14, tienes hasta el día 3, ¿cierto? Los que terminan del 15 al 21 hasta el día 4. Y así sucesivamente, de acuerdo a a esta tabla que es registrada legalmente. Mi nombre es Sebastián Todas Flores. Vamos a continuar con la presentación sobre la planilla integrada de liquidación de aportes, el PILA, hablando sobre los principales componentes que tiene esta planilla. Tenemos el aporte a la salud, que es un 12,5% sobre el ingreso base de cotización, que es el 40% del valor total del contrato para trabajadores independientes. Tenemos el aporte a pensión, que es un 16% sobre el ingreso base de cotización. Tenemos el aporte a los fondos de solidaridad pensional, que es entre un 1 y un 2% dependiendo del valor del ingreso base de cotización, aplicable solo si el ingreso base de cotización supera los 4 salarios mínimos legales vigentes. El aporte a riesgos laborales, el ARL, está entre el 0.522% y el 6.970%. Esto varía mucho según el nivel de riesgo al que los empleados estén expuestos. ¿Listo? Tenemos, por último, tenemos el aporte a la caja de compensación familiar, que es entre el 0.6% o el 2%, dependiendo de la elección de los trabajadores. La otra. Ahora tenemos un poco sobre cómo funciona la planilla en pila en la práctica. ¿Listo? Entonces tenemos que a través del sistema de nómina se genera un archivo magnético o digital, el cual contiene todos los datos de todos los trabajadores que estén laborando en la empresa. Y también tiene sus aportes al sistema de seguridad social. Este archivo incluye un encabezado con información del empleador o de la empresa,
seguido de los registros individuales de cada trabajador y sus aportes. Eh, entre los datos más relevantes del empleador que incluyen la planilla del PILA sería el documento y número de identificación del cotizante, tipo de cotizante, si es independiente o dependiente, el código de departamento y municipio del aportante, nombre completo del aportante, código de la administradora de pensión correspondiente, el salario que está devengando la persona, y el IBC para salud, pensión y caja de compensación. Caja de compensación y cotización obligatoria a pensiones. Listo. Estos serían los aportes a la pila y cómo funciona en la práctica el pila. ¿Listo? Hola, soy Miguel Ángel Pedroso. Vengo a explicarles sobre los tipos de planilla eh, que se encuentran en lo que es la seguridad de la plataforma Pilas. Por las funciones específicas, eh, tipo es empleados. Empleados son los, los empleados que son los públicos, los que trabajan en alcaldía, en hospitales, en los colegios, todo servidor público, ¿ya? Entonces, esa seguridad pues, se destina exclusivamente a las liquidaciones de soporte de empleado en una empresa, como por ejemplo, la planilla que se destina, pues, planilla de nómina en los documentos, que detalla ingresos y deducciones de un empleado durante un periodo determinado, tal salario básico, ¿ya? Horas extra, bonificaciones, deducciones, impuestos, etcétera. Aporte a la seguridad social, que es lo que le estoy hablando en este momento, ¿ya? Y ¿Y qué? Y aporte a los fondos de pensiones para poder jubilarse cuando ya tenga cierto tipo de semana, que son 1000 y pico de semanas cotizadas, ¿ya? Y también a una ARL. Esos son los tipos de empleados que hay en una empresa. Eh, También están los tipos de empleados que es independiente. El tipo de datos son que se utilizan para liquidar los aportes cotizantes en contrato. Por ejemplo, prestación de servicios. Ya hay personas que trabajan en una alcaldía, en lo público, claro, estoy hablando, o un hospital, son empleados de prestación de servicios que cumplen sus metas, las actividades que les colocan, ya, y tienen que pagar, pues, tienen que pagar lo que es ingresos por servicio prestado, por pagar gastos, reducciones de materiales de equipo de viaje, aporta la seguridad social correspondiente, el impuesto de renta que le descuentan a la persona que trabaja por prestación de servicio, la planilla de muchas cosas, vamos a calcular el pagar el impuesto o al aporte correspondiente. Entonces, ese es el independiente ya. Entonces, ahí hay muchas formas, digamos, que hay que pagar en lo que es independiente. Todo, sobre todo los que trabajan por prestación de servicio, que eso no cumplen horario, lo que tienen que cumplir con las actividades que le colocan en el contrato. También está en ese tipo de tipo N, que son los de correcciones, que es ajustar aporte, correcciones, digamos, de pronto es que estoy pagué, me preguntan lo de la ARL, la ARL es positiva, pero estoy pagando riesgo uno, pero en lo que estoy trabajando, sea como independiente o trabajando por lo público, empleado público, se limita que que la empresa o yo como independiente tengo que pagar el nivel 2 más no uno, el riesgo 2 porque lo que estoy manipulando es muy, la palabra es muy riesgoso, ¿ya? Entonces, ni veamos riesgo 2 riesgo 3. Entonces, también las cuestiones que de pronto las empresas o uno equivocadamente está pagando riesgo 1, donde tiene que pagar riesgo 2 riesgo 3. También, tipo de demoras. La demora es que de pronto, los cortes míos, en ejemplo, la número de cédula termina en cero. Son los primeros días del mes, los primeros 5 o 6 días del mes.
de cada mes, de comienzo de cada mes, y voy a pagar el 15 de cada mes porque hace, digamos, porque me pagan los 16, te estoy hablando en prestación de servicio. Entonces, del 6 para adelante me cobran rédito por tipo de moras por no pagar a tiempo. La seguridad, la ARL y la de fondo de pensiones. Eso de tipo de mora. También tenemos el tipo K, que es estudiante, aplicar a los estudiantes o prácticas que se realizan su práctica profesional, le deban aportar sistemas general de riesgos laborales. Eso también. En el caso que el estudiante, pues si la empresa donde va a hacer las prácticas y esas cosas, o con muchas veces la misma universidad lo afilia a uno a una ARL. Entonces, eso es lo del tipo estudiante. De tipo C, servicio doméstico, se destinan los aportantes independientes que quieran liquidar la seguridad social, trabajadores o servicios domésticos. ¿Cuáles son esos? Los de tienen aportes independientes o que quieran liquidar por la seguridad social, trabajadores de servicios domésticos. En el caso que la empleada no se gana el mínimo, un ejemplo, pero tienen que pagarle su seguridad, sus prestaciones, digamos, su pensión, todo por un mínimo, toda la seguridad, porque le llega a pasar algo, pues, ahí está el seguro. Está también, digamos, se accidentó, se mochó un brazo, está pagando su seguridad. Entonces tiene como, no importa que se gane 300.000, pero tiene que, el empleador tiene que pagarle su seguridad a la empleada doméstica o que esté independiente, que quiera liquidar su seguridad social. Tipo cero, tipo obligaciones determinadas por la UGPP. Esta planilla es empleada para hacer aportes relacionados con omisiones, inactitudes o moras según lo establecido en la unidad de gestión personal y para fiscales. ¿Cuáles son esas para fiscales? Pues pagos, aportes de empleados y aportantes, ¿ya? En salud, en pensión, riesgos laborales, liquidación del aporte, cálculo del aporte, pago mora o sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones a la UPP, pueden imponer moras sancionales, ¿ya? Ese también. La pila es una herramienta importante para cumplir con las obligaciones determinadas por la UPP y evitar moras y sanciones. Muchas gracias.